Bendiciones. Qué lindo, ¿verdad? Tener muchachos y muchachas en la casa de Dios son la alegría, ¿verdad? No los hallo muy convencidos. Quisiera preguntarle, como es algo para madres y veo que nos invadieron también los papás, gloria al Señor. Pero quiero preguntarle a las madres que están en este lugar, ¿cuántas de ustedes se criaron dentro de un marco de religión? Quiero ver sus manos. La gran mayoría son creyentes, nacieron creyentes. Ok, entonces tal vez elaboré mal la pregunta. ¿Cuántas fueron religiosas antes de venir al Señor? Mano arriba, así no, como la rana, no, así. Bueno, de todas maneras hay una gran cantidad de personas que son creyentes. Ahora quiero ver las manos de gente que siempre fue creyente. Pues entonces aquí no hay gente que no es nada, ni creyente ni fue religiosa tampoco. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Cuántas personas son primera generación de cristianos en casa? Quiero ver sus manos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, entonces esa primera generación de cristianos, esa primera generación de madres cristianas, es una generación muy especial, muy determinante. Porque todos los que no nacimos siendo en un hogar cristiano, quiero decir, los que no nacimos en un hogar cristiano, nacimos bajo maldición. Pero cuando nosotros nos salvamos, entramos en la corriente de la bendición. Hoy quiero hablarle a usted acerca del legado de bendición. Porque yo me confieso una mujer que desde joven no quería tener hijos, no quería ser madre, por cosas que no mencionaré. Pero cuando me caso, es el deseo de mi esposo tener hijos. Así que tenemos dos. Cuando uno se convierte en madre, aprendí algo, no antes de la experiencia. Cuando uno se convierte en madre, ya el papel de uno se vuelve secundario y la prioridad se vuelven los hijos. Y eso hasta siempre, hasta siempre. Ya después no me di cuenta cómo pasé como de madre a leona, porque era capaz de cualquier cosa saliendo en defensa por mis hijos. Y lo volvería a hacer hasta el último día de mi vida. Así que concluyo, más importante, lo siento y por eso no traje al marido, más importante que todo para una mujer son los hijos. Una vez, es mi experiencia, es la experiencia de muchas más mujeres que conozco, son los hijos. Así que el hecho de que algunas personas no nacieron en un hogar cristiano, sino que fueron rescatados de allí en un momento dado, ellas mismas al romper con la tradición y al entrar en el camino de la bendición, se convirtieron en primicias. Diga conmigo, primicias. Ustedes son madres, si ese es su caso, son madres primicia de toda una línea de descendencia que gracias a que usted se convirtió va a nacer en bendición. ¿Qué le parece? No le entusiasma mucho. Yo hubiera compartido con ustedes un mensaje, porque como la iglesia está tan metida en psicología, pero yo no entiendo psicología en la iglesia, no la entiendo, y mi hijo es psicólogo. No entiendo psicología en la iglesia, yo entiendo la palabra para la familia, la palabra para el ser humano. Entonces mi palabra no tiene un corte psicológico, sino totalmente escritural. Si usted entiende lo que la Biblia es un libro sobrenatural. Si usted entiende lo que la iglesia es
la iglesia nació sobrenatural. En medio de un derramamiento del Espíritu Santo, la iglesia nació. Ahí sucedieron cosas que nadie hubiera imaginado y que hasta el momento la gente que cuenta las cosas que sucedieron, a algunos les cuesta creerlo. Lenguas repartidas como de fuego aparecieron sobre las cabezas de los que estaban en ese lugar. La gente fue invadida por un viento que no se sabe de dónde vino. Yo creo que vino del cielo. Inmediatamente la gente comenzó en ese lugar, eran 120 y sin faltar uno, hablaron en lenguas que nadie les enseñó. Si bien es cierto, eran lenguas humanas, fueron lenguas que nadie les enseñó. Eso ya es sobrenatural. De tal manera que cuando nosotros nos convertimos en gente creyente, nosotros tenemos que alinearnos a lo que realmente somos. Tenemos que ceñirnos a la verdadera identidad que nosotros tenemos. O de lo contrario, solo contaremos con los pobres recursos con los que cuenta el mundo para criar a nuestros hijos y para tener familias de bendición sobre la faz de la tierra, aunque el mundo se esté rompiendo en pedazos. ¿Me oye? Muchos de las que estamos en este lugar como madres hemos tenido la experiencia sobrenatural de ver a nuestros hijos entrar en un colegio público, de entrar en un escenario social donde nadie cree en el Señor Jesucristo, todo lo contrario. Hemos tenido la experiencia de verlos ir y venir en medio de un mundo sin que ellos sean afectados por ese mundo. Eso es porque hay algo que los recubre, algo que los asiste, eso viene del cielo, eso es sobrenatural. Nuestros hijos irán, usted los encontrará como fuimos todos nosotros, llenos de defectos, como decía ahora el joven, llenos de defectos, pero luego irán siendo encauzados de una manera impresionante, porque Dios sobrenaturalmente los estará guiando. Es lo que dice la palabra, lo creo, y en los 35 años que tiene mi primogénito y los 28 que tiene mi otro, el bebé, lo he podido comprobar, y eso ya me hace hablar con autoridad al respecto. Dios se hace cargo de nuestros hijos y se hace cargo de la gran responsabilidad, hermosa responsabilidad, hermoso privilegio que significa para nosotros ser una mamá. Él nos enseña a hacerlo, nos ayuda a cambiar para poder encontrar un acoplarse perfecto con nuestros hijos y con nuestras hijas. Dios me dio a mí la bendición de tener 2 varones, y cuando ya me puse en el asunto de ser mamá, eso era lo que quería, y Dios me los dio. He tenido la experiencia más hermosa de vida con mis 2 hijos, con defectos, son normalitos todos los 2, pero Dios los ha ido encauzando. La palabra ha sido una herramienta maravillosa de modelaje, y yo no hubiera tenido una forma sabia de guiarlos si no fuera por su palabra y por el Espíritu Santo de Dios. Hoy, cuando ya son hombres hechos y derechos, uno habiendo hecho su familia, habiéndome dado 3 nietos, que la más grande ya parece la novia del tío, cuando se sacan fotos de 13 años así grande, yo digo, Señor, qué maravilloso es poder confiarte a ti, nuestros hijos, qué maravilloso es saber que ellos continuarán extendiendo la bendición que nosotros portábamos primero, luego que se las trasladamos a ellos, ellos seguirán extendiendo la bendición. Es bello algún día ver a los hijos, por lo menos al que ya es papá hace 13 años, ver a los hijos pequeños con todos, vuelvo y repito, su necesidad, sus defectos y su necesidad de formación, y ver la obra que Dios va realizando en ellos, cómo se les va metiendo en lo profundo del corazón, cómo va poniendo en sus mentes una determinación. Es: si yo voy a ser padre, quiero que mis hijos tengan la misma formación, el mismo temor de Dios, la misma confianza en Dios, que tengan a Dios como su primero, segundo y último recurso en la vida. Esto es una satisfacción maravillosa.
Por lo cual, si aquí hay madres que son muy jóvenes, que en este momento apenas están enseñando a caminar a sus niños, quiero decirle que usted cuenta con la mejor pedagogía, la pedagogía del cielo, con la mayor sabiduría para poder guiar a sus hijos. No tengan temor. Sus hijos les ayudarán a ustedes a crecer, les ayudarán a ustedes a madurar, serán parte del proceso de cederse constantemente, de volverse cada día más fuertes, serán enseñadas a través de ellos indirectamente a ser madres comprometidas, a ser personas disciplinadas, a descubrirse a sí mismas, porque se dan cuenta de que dan cada día más allá de lo que alguna vez se imaginaron que darían. Verdaderamente ellos sacan lo mejor de lo que es ser mujer cuando nos convierten a nosotros en madres. Pero bueno, al grano. Quiero hablarles acerca del tema legado de bendición. En la Biblia se nos habla de que los que nacen de nosotros son benditos. Dios lo primero que hace con el ser humano que Él mismo crea y forma es bendecirlo. Eso tiene que ser, si somos creyentes y estamos en un lugar entre creyentes, tiene que ser para nosotros de enorme enseñanza. Si Dios considera que lo primero que le debe de dar a un ser que nace es una bendición, nosotros debemos de manejarnos con bendición para ministrar a nuestros hijos constantemente. Adán y Eva fueron los primeros hijos de Dios, el Creador. Y lo primero que ellos tuvieron fue la bendición de su padre. Así también, cuando ¿qué? Podrían ser 10, 20, 30 generaciones, 30 generaciones más adelante, el Señor trata con Abraham y le dice las cosas que usted ya conoce. Él le bendice, Él bendice a Abraham. Y Abraham adopta la bendición. Y desde el mismo momento en que adopta la bendición, él, como muchos de nosotros que no nacimos en una cuna cristiana ni con la Biblia debajo del brazo, dicho sea de paso, sino más bien con ídolos y religión, con malas enseñanzas, tradición y mucha ignorancia, y creíamos que eso era fe. Gente como él decidió romper con todo, obedeciendo a Dios, y generar bendición para aquellos que le iban a seguir. Así entonces, cuando el Señor habló con Abraham de que le daría un hijo, ustedes saben que él esperó 25 años para tener la promesa cumplida. Sin embargo, en esos 25 años, Abraham fue caminando en fe, conociendo a Dios, comenzó a hacerse uno con Dios. 25 años es mucho tiempo para conocer profundamente a Dios y tener una experiencia vivencial con Dios. De tal modo que cuando nace Isaac, él está facultado, está preparado para depositar sobre Isaac una bendición. Ahora, no es lo mismo recibir la bendición del papá que recibir la bendición de Dios. Dios había hecho un pacto con Abraham y hasta el momento Abraham iba cumpliendo todas las señas del pacto. Así que el pacto traía bendición sobre el hijo de Abraham, y el padre de Isaac como padre le podía dar bendición. Así que no solamente cuando nace Isaac recibe la bendición de su padre, sino que recibe una añadidura por parte de la bendición que otorgó el Señor dentro del pacto. Voy muy rápido, ¿me doy a entender? Así entonces Abraham, cuando empieza a caminar con Dios, tiene una bendición, la bendición de Dios. Pero cuando él tiene a su hijo, el hijo tiene la bendición de Abraham, vuelvo y repito, y tiene la bendición del pacto que Dios hizo con Abraham. Tiene doble herencia. Isaac vive delante de Dios de una manera agradable, y las cosas que vivió Abraham, su padre, con Dios, lo convirtieron en una persona protegida, en una persona que obtuvo territorio, en una persona que fue enriquecido por Dios. Pero cuando la bendición le llega a Isaac, Isaac se encuentra convirtiéndose en una persona más rica y más poderosa que su padre Abraham. Para
para que comprendamos nosotros que la bendición va viajando a través de nuestra línea generacional, añadiendo y añadiendo sobre los que vienen. Por esa razón, usted y yo tendríamos que echarle una mirada a lo que está pasando afuera, mirando un futuro difícil para los jóvenes nuestros, para nuestros niños, y decir, pero es que yo no estoy creando a mis hijos basado en una serie de informaciones psicológicas, ni sociales, ni antropológicas. Yo estoy criando a mis hijos basado en una promesa y en un pacto de Dios. Dentro del pacto de Dios, ellos van a encontrar lo que les dije al principio. Por eso mi preámbulo, sobrenaturalidad en operación. De tal manera que yo puedo decir 9% de desempleo en nuestra bendita nación, que bendecimos todos los días, día y noche, porque nosotros estamos en el proyecto de bendecir nuestra nación. En eso nos dejó el Señor. Pero entonces yo digo 9% desempleo, dificultad para que los jóvenes tengan un futuro. No, yo no me voy a ceñir ni a La Nación, ni a Canal 7, ni a Repretel, ni a La Extra, ni a La Teja. Yo me voy a remitir a la palabra, un libro que no es antiguo, como decía esta canción, un libro que es eterno. Lo que tenemos dentro de las páginas de la Biblia son informaciones eternas. Es algo que está muy por encima del hombre y lo que el hombre por sí mismo puede llegar a alcanzar. Así que mis ojos están puestos en lo que dice la palabra, y la palabra siempre me va a dar una referencia escritural de que Dios siempre piensa en términos de 3 generaciones adelante, y que siempre que Dios piensa en una persona, como pensó en Abraham, está pensando en Isaac, y está pensando en Jacob, y está pensando en José. Y para ellos, siempre que Dios habla de bendición, los bendice con tierra y los bendice con fama. Los bendice con una palabra de que ellos serán figuras relevantes en la sociedad, porque nosotros hemos nacido en Dios y hemos recibido la bendición de Dios para ser cabeza y no cola. Si nosotros criamos a nuestros hijos bajo una mentalidad escritural, a esos hijos les va a valer muy poco lo que se esté diciendo allá afuera. Usted va a decir, la nación es una cosa, pero la nación santa de Dios bajo la cual yo estoy, esa es la que a mí me garantiza que para mí habrá trabajo, que para mí habrá un puesto relevante, que para mí habrá la riqueza de las naciones y yo la voy a poder tomar. Dios ha determinado que donde quiera que hay un hijo de Dios bajo bendición, haya bendición. Ahora, falta que lo que yo le estoy diciendo usted lo crea y que a usted le sea revelado también, porque si no le es revelado, de nada le sirve, ¿cierto? Porque la palabra no es algo, al ser algo sobrenatural, no es algo que depende de que usted maneje información. Depende de que usted entre en un grado de intimidad con lo que dice ahí. Se lo voy a decir de otra manera, que usted se case con ese discurso. Si usted es un joven o es una joven que se casa con ese discurso y dice, detrás de ese discurso yo tengo que tener mucho temor y respeto, porque no es un hombre ni una mujer que lo habla, sino que es el Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Cómo no me voy a comprometer con esto? Yo le doy a usted la garantía de que usted va a ver abrirse puertas que no son las puertas que se le van a abrir a alguien que ha hecho el mejor de los esfuerzos para pasar por ellas. Porque una cosa es vivir bajo bendición y otra cosa, mi amado, es vivir por el esfuerzo de los hombres. Entonces, que quede claro este primer punto para poder pasar a otro, y es: la bendición de Dios reposa sobre una generación. Benditas ustedes, madres, que son la primera generación, que son generación primicia, porque ustedes entraron en una vida de bendición. Ahora a ustedes les toca pasar esa estafeta de bendición a las siguientes generaciones, hacerlo de tal manera que la siguiente generación suya
suya tenga en su mente como norte, como derrotero, el pasar la estafeta a los suyos, estafeta de bendición. Que puedan ustedes decir: de aquí en adelante, de esta mamá en adelante, todas son generaciones benditas. Generaciones benditas morando sobre la faz de la tierra. Generaciones a las que la tierra les tiene que responder bien. Porque, mis hermanos, cuando Adán estaba bajo bendición, la tierra le respondía, toda la creación le respondía. Bastó que él cayera para que la respuesta ya no viniera. Pero cuando usted en Cristo entró nuevamente a un pacto gracias al postrer Adán, la tierra tiene que bendecir a aquel que vive en bendición. Así entonces, mis hermanos, Abraham fue bendecido por Dios, pero fue más bendecido Isaac. Y cuando te vas a lo que es Jacob, Jacob fue más bendecido, y vaya que era mala cabeza Jacob. Pero aún así la bendición hizo lo suyo. Tenga usted en la mente que aquellos que son mala cabeza van a ser movidos. Usted lo ve nada más, y antes de soltar algo que no sea conveniente, porque su boca tiene poder para marcar, pues entonces diga: ahí va el proyecto tremendo de Dios. Ahí va el proyecto tremendo de Dios. Ahí está, con los ejércitos de ángeles, pero está moldeando lo que Dios en su corazón tiene. No se atreva a marcarlo de otra manera. Mis amados, entonces cuando llega Jacob, la bendición se multiplica. Y cuando llega la cuarta generación, es decir, los hijos de Jacob, que ya Jacob había pasado por su proceso y le dan otro nombre que es Israel, hermanos, se cumple la multiplicación no solamente en billete, sino que se cumple la multiplicación en gente y se convierten en una nación. Para cerrar entonces el ciclo de cumplimiento de la profecía que Dios le diera a Abraham. Dios es fiel. Lo que promete, Él lo cumple. Solamente necesita de la otra parte, la parte humana, para que responda, para que le honre creyéndole y para que siga las instrucciones, para que sentados en la mesa de negociaciones, ese Dios con ese hombre o con esa mujer digan: bueno, Señor, dijiste que harías tal cosa. Eso nadie lo puede hacer, solo tú, porque eres Dios. Pero ¿cuál es la parte que a mí me toca? Porque con esto el resto de mi vida me voy a comprometer. Y usted terminará siendo muy, pero muy bien recompensado por haber honrado la intención de Dios, que quería reflejarse en sus hijos y en sus nietos. Alabado sea el nombre del Señor. Siento el poder y la fuerza y el fuego del Espíritu Santo en este lugar. Estoy poseída de convicción de que lo que le estoy diciendo va a traer un despertamiento en su vida y una visión diferente de cómo tratar con sus hijos, sus hijas, con sus nietos, sus nietas. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted dice: bueno, si eran benditos, ¿y por qué duraron 400 años como esclavos? Los despojaron de todo lo que tenían. ¿Por qué? Mis preciosos. Aquí viene donde decía mi papá, donde la chancha tuerce el rabo. Al ser humano que tiene la bendición debe vivir de acuerdo al que lo bendijo. Cuando usted admite mezclas en su vida, como lo hizo ese pueblo en la tierra de Gosén y en Egipto, cuando comenzó a mezclarse, usted va a tener que decir: la bendición no tendrá efectos duraderos. Pero no ha sido porque Dios ha fallado o porque la retiró, sino porque yo la profané. Usted me comprende. Me comprende. Voy a leerle un pasaje de la escritura que a mí me conmueve mucho. Segunda de Samuel 7, no la busque, no le voy a dar tiempo. Segunda de Samuel 7 del 8 al 9 y luego el 12 al 13. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. He estado contigo todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Retenga esa palabra.
de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Alabado sea el nombre del Señor. Nos saltamos la esclavitud, ellos saben la libertad, entran en la tierra prometida, comienzan a crecer en la tierra de Israel que el Señor había prometido, y llegan los días de David, donde David ya se ha vuelto viejo y está teniendo una palabra de lo que Dios ha planeado. No invente nada, porque Dios ya hizo planes. No invente nada, porque el plan suyo no le limpia los zapatos al plan del Dios suyo con respecto a sus hijos y a los que vienen detrás de ellos. Confía en el Señor, que Él tiene buenos planes para todos nosotros. Entonces Él habla con David y le dice: uno de tu linaje ya tiene planes con respecto al que le sucede, y ese es el famoso Salomón. Y así se cumple la profecía nuevamente. Así como se cumplió la de Abraham completa, se cumple la de David completa hasta llegar a Salomón. Ahora déjeme decirle que luego saltamos 4000 años, porque hay que ir rápido y no es vigilia. 4000 años se saltan de historia, 4000 años, y la bendición continúa sobre aquellos que son buenos administradores de esa bendición que reposa sobre nosotros. Hermano, una bendición es algo que reposa sobre mí, y yo tengo que cuidarla, tengo que valorarla, tengo que, cuando los días no son tan sencillos, recordar que soy un bendito, recordar cuáles son las palabras que el Señor ha colocado sobre mí, y abrazar entonces a toda mi familia y decir: todos ellos están bajo el poder de esa bendición. Alabado sea el nombre del Señor. 4000 años después de la bendición continúa viajando a través del linaje, y sobre todo aquel que conoce lo que dice la palabra, lo que hoy estoy enseñando. Si lo conozco, me aplica; si no lo conozco, me lo pierdo. Por eso lo estoy enseñando. Porque en los días difíciles que están ahora pasando sobre nuestra nación, usted tiene que tener fe. Usted no tiene que tener preocupación. Usted tiene que aliarse a Dios. Usted tiene que aliarse a Él, porque en su momento Él le va a manifestar sobrenaturalidad, porque eso es lo suyo. Si usted conoce cómo funciona la bendición, que es lo que estamos hablando, y usted dice: yo quiero eso, y usted dice: yo creo en eso, y usted camina en el pacto con su Dios y hace de esa visión de Dios también su visión, usted verá los beneficios que vio David sobre Salomón, y que vio también Abraham, sobre Isaac, sobre Jacob y sobre las 10 tribus más adelante. En este punto, porque usted no quiso venir aquí a oír historia, yo quiero establecer una relación entre la cultura en la que nosotros nacimos, los que no nacimos en cuna cristiana, y la cultura del pueblo de Dios que hemos venido a ser ya. Nosotros hoy somos el pueblo de Dios, pero ayer no lo fuimos. Y entonces tratar de establecer una relación cuando un niño crece, cuando un niño nace, una niña nace en el pueblo del Señor, ese niño recibe una bendición de Dios por nacimiento. Luego, ese niño o esa niña son enseñados estrictamente desde que están siendo amamantados con la palabra del Señor. Lo que ellos conocen con la palabra Shema es una serie de leyes que ellos deben manejar al dedillo. Y cuando los niñitos van creciendo, no caminan y ya manejan esas leyes, porque desde que ellos están siendo amamantados, de día y de tarde, a ellos les sueltan el mismo Shema. Es algo que ellos llegan a dominar. Cuando estos niños están viviendo en la casa, pero cuando salen a vacaciones, pero cuando son los de 15 días, cuando son las de fin de año, ellos de todas maneras siguen escuchando palabra, siguen escuchando: esto es lo que somos, nosotros pertenecemos a Dios, esto es lo que dice Dios. Si hacemos lo que Dios dice que es esto y esto y esto, Él soltará sobre nosotros bendición sobre bendición, de tal manera que los chicos crecen en una atmósfera de
sobrenaturalidad de fe, de conocimiento de cómo agradar a Dios y sobre todo de cómo Dios les ama y les quiere beneficiar. ¿Me capta? Cuando ellos son instruidos por a través de la Torá. La Torá, palabra Torá significa instrucción. Se les da instrucción, como diríamos nosotros, instrucción bíblica, desde que son muy chiquitos. Pero cuando ellos llegan a la edad de 12 años, ellos terminan su preparación y al cumplir 13 viene para ellos una ceremonia de iniciación, una fiesta donde a ellos se les recibe cumpliendo 13 años como adultos. ¿Por qué razón adultos? Porque según la Biblia, para nosotros, yo tengo uno de 28 y digo que es el bebé. Pero para la cultura del pueblo de Dios, un chico al que ya se le enseñó hasta los 12 años cómo es que tiene que vivir para el agrado de Dios y qué le espera al que vive así y qué le espera al que no vive así, para el pueblo de Dios, si sabe eso, ya tiene el poder y la autoridad para tomar las mejores decisiones. Ya tiene discernimiento. Ya puede decidir qué es lo que quiere hacer en su vida y agradar a Dios y que le vaya bien sobre la faz de la tierra. Así que esa fiesta se llama el bar mitzvah para el niño y el bat mitzvah para la niña. Se lleva a cabo entonces esta ceremonia. Y en esta ceremonia lo más impresionante no es que se están como graduando en la instrucción bíblica, sino la bendición que les va a ser otorgada. En ese momento los padres bendicen a esa criatura. Le bendicen y ellos ya saben a esas alturas el poder que tiene una bendición. Muchos de nosotros, más bien, en nuestra cultura nos criamos y nos desarrollamos con buenos deseos. Así que alguien cumple años y yo te deseo, y el día de la madre y mamá, yo te deseo. No, en este tiempo el pueblo de Dios tiene otra impronta. Y esa impronta es la bendición. Te bendigo para que tengas larga vida. Te bendigo para que todo el bien de la tierra venga a tus manos. Te bendigo para que haya victoria sobre todos los que te adversen. Te bendigo para que puedas superar todos los obstáculos que se van a presentar en la vida. Te bendigo para que crezcas recto, para que crezcas seguro, para que camines confiado, para que no vivas bajo el temor. Esas son bendiciones, y esas bendiciones para esos chicos a esa altura del camino es algo que les da su identidad, y es algo que les da mucha seguridad. Madres que están en este lugar, ¿cómo crecimos diferentes nosotros? ¿Cómo crecimos diferentes? Efesios retoma el poder de la bendición en el nuevo pacto y dice: hijos, obedezcan a sus padres para que tengan larga vida sobre la tierra y sean prosperados en todo lo que emprendan. Pero ¿cómo crecimos nosotros diferente? ¿Verdad? La cultura de Occidente no hace nada de esto. De tal manera que nuestros chicos occidentales nacen y quedan desprotegidos, van creciendo desprotegidos, llegan a la pubertad y están desprotegidos, porque si hay algo que hace la bendición es que protege a ese producto. ¿Me comprende? Ahora, cuando nosotros hemos venido al conocimiento del Señor, es bueno que conozcamos el poder de la bendición para que nosotros recorramos ese camino que ellos no experimentaron y empecemos a restituir años y a soltar sobre sus vidas la bendición que puede en este tiempo sobrenaturalmente enderezar el curso de sus acciones y enderezar el curso de su corazón. Amén. Tenemos generaciones sobre las cuales jamás fue proclamada una bendición y son cristianos, nacieron en un hogar cristiano. Solamente dijimos: Dios te bendiga, pero no soltamos una bendición que tuviera contenido, que tuviera carne, que tuviera grosura del cielo. Esto es lo que yo vine a traerle para que usted sepa que debe hacerlo, que en este tiempo, contra el temor, una bendición. Contra los días difíciles, una bendición.
contra todo lo que se levante contra ellos. Hoy todo el mundo le tiene miedo al bullying. Déjeme decirle, lo único nuevo del bullying es el término. Yo llegaré en poco tiempo a 60 años. Siempre conocí el bullying. El bullying no estaba en la escuela, primero estaba en mi casa. Tenía 5 hermanos. Yo supe todos mis defectos por ellos y otros cuantos por mi papá y mi mamá. O sea, el bullying comenzó ahí. Yo me convertí de 17 y ahí paró el tormento. Paré de sufrir, hermana. Es importante que nosotros retomemos la bendición. Que retomemos la bendición y comencemos a bendecirles. Amén. Que entendamos que sin bendición están desprotegidos. Y que la bendición tiene que tener contenido escritural. Que tiene que tener argumentos de lo que sale del corazón de Dios que nosotros le digamos a nuestros hijos. Ellos deben de saber que hay algo más grande que el papá y más grande que la mamá, que les ama todavía más y que irá con ustedes a donde los padres no pueden llegar. Y deben de salir al mundo a enfrentarlo y a comérselo. Y a ver los obstáculos y decir, pero Dios está conmigo. A formar como aquellos que invadiendo Nabucodonosor a Jerusalén los tomó. Eran jóvenes príncipes que los estaban preparando desde su niñez para que ellos entraran en administración de la nación. Y de pronto un golpe, dicen que fortuito, y viene una invasión y fueron a dar a Babilonia. Pues terminaron en un estanque todavía más grande, porque en lugar de ser parte de la administración política de una nación como Israel, se convirtieron en los preparadores de los políticos del imperio de Babilonia. Y aquí nosotros vemos una analogía del plan que Dios tiene, porque Dios tiene planes de que usted tenga hijos y tenga nietos que vayan y asciendan hacia lugares de influencia y que ellos sean la voz cantante, que ellos sean los poseedores de las estrategias que a la gente que está en el mundo embotada en sus sentidos le están faltando y se les están agotando. Por eso vivimos como vivimos. Dios tiene una reserva triunfante de valores en ellos y de talento. Nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos están marcados, y los hijos de los hijos de los hijos están marcados para ser bendición para la tierra donde Dios nos ha hecho nacer. Él no está desentendido del futuro de tus hijos. Cuando tú estés pensando en tus hijos, vas a decir, tengo a alguien cerquita que los ama más que yo y tiene más eso que yo. Él sabe lo que va a pasar más adelante. Y él dijo, yo sé los pensamientos o los planes que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. A Dios le vale cómo está la nación. Él no necesita la condición buena de la nación para bendecir a tus hijos. Alíñate con el cielo al respecto. Nosotros celebramos los 15 años de los chicos. ¿Sabe por qué a los 13 es que se depositan las manos sobre estas criaturas y se suelta la bendición? Porque a los 13 ellos no solo entran a la pubertad. A los 13 se abre una ventana dimensional y a través de esa ventana entran espíritus inmundos a trabajar y a asediarlos. Por eso no es solo un cambio hormonal, queridos. Lo que entra allí es un poder del enemigo, porque es un momento muy determinante en la vida de los chicos. Nosotros le hacemos una fiesta y nada que ver con Dios. Le damos un viaje o le compramos un carro y nada tiene que ver con Dios. Eso es pagano. Hay que bendecirlo. Y como si fuera poco, 2 años tarde de que ya el enemigo empezó. Entonces usted y yo necesitamos retomar nuestra posición y bendecir a nuestros hijos a tiempo. Bendecirlos al nacer, bendecirlos cada día, pero hacer que repose una bendición que los determine, como si usted los pone en el arco. Mire, usted cogió la flecha que ha tenido aquí 13 años, la pone en el arco y la proyecta
en bendición, como hace el pueblo de Dios. ¿Me capta lo que le digo? Para un judío, y nosotros somos pueblo de Dios, una bendición es más que la expresión del gran amor que tenemos por ellos. Para un judío, una bendición es un arma de guerra contra todo poder del enemigo que se los quiere traer abajo. Así que usted no puede negarle la bendición a sus hijos. Israel es una nación bien pequeña en territorio. Nosotros somos grandes a la par de ellos. Pero Israel tiene poca población comparada con nosotros, que tenemos poca población. Pero Israel, a través de la historia, cuenta con grandísimos educadores, insignes educadores. Cuenta con grandes en el campo de la ciencia. Cuenta con grandes en el campo de la tecnología. Cuenta con grandes pioneros en sistemas de agro en el desierto. Cuenta con premios Nobel en cantidad, en proporción a las demás naciones y la gente que ellos tienen y los grandes que son como naciones y cuántos son de población en cada nación. Israel es el que gana en proporción de premios Nobel, o sea, son como superdotados. Y lo que todos nosotros dominamos, ¿verdad? Que tienen billete en paleta. Esos son nuestros hermanitos. Porque Dios le dijo a Abraham: te voy a bendecir y tus hijos serán como las estrellas de los cielos, los judíos, como las arenas del desierto, los ismaelitas, y como el polvo de la tierra, los gentiles convertidos, señores. Así que pasa que no cobramos esa herencia. Si ya nosotros no hemos vivido de esa manera, nuestros hijos tienen que ser poderosos en la tierra. Nuestra descendencia tiene que ser poderosa en la tierra. Nuestra descendencia tiene que vivir. Mire, en ese día del bar mitzvah, el papá toma al chico, que a veces es más grande que el papá, y se lo carga aquí. Y entra, como decir, de esa puerta al lugar de la ceremonia, con el chico aquí, montado sobre sus hombros, indicándole a toda la gente: vean a mi hijo. Este es el que comenzará su vida de adulto desde mi cabeza. No empezará de cero, irá adelantado. Hasta donde yo llegué, ahí es donde mi hijo comienza. Tarde o temprano le tocará entonces a ese hijo llevar el nieto y decir: este es el que hoy comienza donde yo terminé. Seremos el piso de ellos para que ellos sean catapultados. Es hermoso ser mamá y ser papá con el pensamiento de Dios. Déjeme regalarle una palabra que me inspira montones. Salmo 78, 1 al 8. Y eso me tiene para el resto de mis días comprometida con las generaciones jóvenes, con las generaciones de niños y con todas las pancitas, con toda la generación que todavía no ha nacido, porque la generación que no ha nacido, Dios también tiene un plan con ella. Porque la Biblia dice en el Salmo 22: la posteridad te servirá. A mí me vale cuántos ateos se están multiplicando. Dios levantará. Dios levantará, Dios sigue levantando. Yo estaba en Nashville el año pasado. Allá hay una universidad. De esa universidad se dio un avivamiento de un hombre que era un ateo que se convirtió. Ahora el tal ateo está presidiendo a 2,000 jóvenes que se reúnen todos los, creo que jueves, para adorar a Dios. Reuniones de 2,000 jóvenes adorando a Dios, todos universitarios. Es una maravilla. Y el tipo era ateo. Le mandaron al hermano mayor para que lo aconsejara, porque seguro se le había perdido un tornillo, y el hermano mayor regresó 2 días después a la casa bautizado. Dios hace maravillas. Dios hace maravillas. De ahí es de donde nace. Dios no está muerto 1, Dios no está muerto 2. Eso no es ficción, eso es un avivamiento que se dio en los campus universitarios en los Estados Unidos.
Hay demasiadas cosas sucediendo de Dios porque Dios es sobrenatural y usted no le puede poner a Dios una puerta cerrada, no hay forma. Nosotros veremos cosas grandiosas hacer a Dios porque ya hemos visto cosas grandiosas hacerlas. Ya no es un asunto de que nos las contaron y las leímos en la Biblia. No, constantemente Dios está haciendo cosas maravillosas. Yo estoy viendo qué hará el Señor con mis nietos de 13, de 12 y de 10. Estoy viendo cómo el Señor se manifestará en sus vidas. ¿Por qué razón? Porque su papá es el piso de esos chicos. Abra su espíritu y oiga esto. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Aquí tenemos entonces un deseo que está en el corazón de Dios y lo va a llevar a cabo, porque yo podría tener deseos que no se lleven a cabo, pero Dios no tiene ningún impedimento. Así que Él dice, tenemos que proclamarlo a los hijos y a los hijos de nuestros hijos, y aún decirlo a las pancitas, a los que todavía no han nacido. Tenemos que proclamar esa bendición. Esto nos habla de marcar una identidad como pueblo de Dios. Ahora estábamos hablando de que somos costarricenses, pero queridos, tenemos una ciudadanía superior al hecho de que somos costarricenses. Amo mi nación con todo mi corazón, pero mis hermanos, yo me acojo a la mejor ciudadanía a la que yo pertenezco, y es la ciudadanía del cielo, porque con esa hasta mi nación podría yo ayudar. Entonces, mis hermanos queridos, la sociología de nuestra época piensa que el tiempo de la familia terminó. Yo no sé qué cree usted. La sociología de nuestra época se basa en tantos divorcios, en tantos padres solteros, en tantas parejas viviendo hoy en unión libre que ya no creen en el matrimonio, y en todo lo que es el estilo de vida homosexual. Entonces ellos creen que la tradición familiar es ahora historia. Pero nosotros creemos en la restauración del marco familiar. Y nosotros vamos a pelear con la disfuncionalidad que hay en la casa de los hijos de Dios. Y los hijos que están ahora creciendo en esos hogares no van a decir, voy a repetir la mala historia que me han hecho vivir mis padres, aunque son cristianos, sino que yo me voy a acoger a lo que dice la palabra de Dios, porque yo quiero larga vida, porque quiero prosperidad, porque quiero bendición sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? El Señor confrontó a los eruditos de su tiempo por invalidar las escrituras. Hoy toda nuestra nación está invalidando las escrituras, está sacando a Dios del escenario nacional. Pero nosotros estamos aquí para bendecir a Costa Rica. Estamos aquí para bendecir nuestros hogares. Estamos aquí para llenar de bendición a nuestros hijos. Estamos aquí para enseñarles a ellos cómo se vive al margen de toda esta depravación espantosa que se ha dado, de toda esta corrupción que se está presentando, de toda esta situación que tiene nuestra nación en esta crisis. Y por esa razón es que podemos decir, somos la esperanza de Costa Rica. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos son la esperanza de Costa Rica. Porque cuando nosotros intentamos hacer lo que Dios quiere que se haga sobre la nación, contamos con Dios de nuestra parte para velar porque se haga. Y hasta donde nuestra mano llegue, nosotros haremos, pero Dios pondrá su mano e intervendrá a favor de nuestra vida y a favor de esta nación. El pueblo de Dios llama a su estilo de vida, el pueblo de Dios judío le llama a su estilo de vida de Dios, con Dios, la tradición. Y es que se funda, esa tradición de ellos no es la tradición como nosotros la vivíamos, sino que se funda en las escrituras.
La tradición para ellos es vivir de acuerdo a su esencia, de acuerdo a su identidad, de acuerdo a de dónde ellos surgieron. Eso para ellos es la tradición. Hay en Crónicas un joven, y con esto quiero terminar, que se llama Jabes. Todo el mundo lo conoció hace 20 años. No hubo nadie que no conociera a Jabes arrancando este nuevo milenio. Todo el mundo sabe de él. Pero yo quiero llamarle la atención a algo. Hay este hombre, de él solamente se habla que 2 versículos en la Biblia. Pero el contenido de los 2 versículos son sumamente importantes y para nosotros representan un patrón de bendición. Porque aquí dice, Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Lo primero que dice es que era el más ilustre. El más ilustre. Ilustre significa el que destaca. Ilustre significa el relevante. Ilustre significa el que es fuera de serie. Dice la Biblia que de todos sus hermanos, y no eran pocos, Jabes era el más ilustre, era el destacado. Y el versículo siguiente dice, al cual su madre llamó Jabes, diciéndole, por cuanto lo di a luz en dolor. Es decir, su madre determinó marcar a su hijo con su pasado, con la parte de su pasado más dolorosa. Así que le puso dolor. Me imagino que en la casa cuando lo quería llamar le decía dolorcito. Entonces aquí dice la palabra que Jabes invocó al Dios de Israel. Es decir, se sobrepuso a la madre, se sobrepuso a los hermanos, se sobrepuso a la realidad de la casa y se alió a lo que está en la palabra. Y entonces él dice invocó. Invocar es un término legal. Si hay un abogado aquí, lo sabe. Invocar tiene que ver con apelar a alguien que tiene una autoridad superior para que venga en su ayuda. De tal manera que él dice, invocó al Dios de Israel. Casi nada, fue a la corte más alta que existe. Invocó entonces Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición. Él tenía conocimiento de la bendición, pero en su casa habían hecho que el concepto de bendición se diluyera. Madre, no puedes dejar pasar ese concepto. Tienes que darle vida. Tienes que soplar espíritu sobre tu capacidad para bendecir a tus hijos. Tienes que tomar esto en serio, porque tal vez de fijo lo que tú nunca le podrás dar, ni yo tampoco a mis hijos, se lo va a dar el Señor, en nombre de quien tú les estás bendiciendo. Toma esta palabra para ti. Entonces dice, invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Mire, la madre se tiene que ensanchar aquí. Este es el territorio que hay que ensanchar. Se ensancha cuando usted recibe la palabra y dice, no quiero pensar que les va a ir mal a mis hijos. No quiero pensar que van a tomar un mal camino. No quiero pensar que entre tanta gente, tanto muchacho que anda así como tan torcido y tan mala cabeza, a ellos me los van a convertir. Usted tiene en esta iglesia Vida Nueva, ¿es que se llama? Qué vergüenza, vengo aquí hace como 30 años. Aquí usted tiene que tener un montón de muchachos que no fueron a una escuela cristiana, que no estuvieron entre cristianos, que ya pasaron la escuela, pasaron la secundaria, entraron a la universidad y en la universidad una bola de ateos y una bola de depravados también que estaban estudiando, pero ellos se graduaron y siguen sirviéndole al Señor. Siguen sirviéndole al Señor. De tal manera que usted puede ver ahí el gran poder de Dios fluyendo sobre una fe que usted ha cultivado. Amén. Entonces él anhela la bendición que no está viendo, porque hermano, una bendición que no se refleja en términos físicos, en términos tangibles, no es bendición. Yo quiero que Dios me bendiga y la bendición yo la veo traducida en salud, la veo traducida en fuerza, la veo traducida en oportunidades, la veo traducida en que no falta nada. ¿Cierto o no?
Pues entonces él está viviendo en un lugar estrecho, está viviendo en hacinamiento y él no está conforme. Los demás se han conformado, la mamá se ha conformado. Yo culpo a esa mamá de la forma en que estaban viviendo esos hijos, porque la mamá es un eslabón entre los padres y los hijos. La mamá puede hacer, sin ser una Jezabel, que cambie el curso y que cambie la atmósfera de un hogar. Yo siempre he sabido que mi esposo es la cabeza en el hogar, pero siempre he sabido lo que Dios quiere para mi hogar y lo hemos compartido y siempre se ha establecido. Usted lo puede hacer. Si me dieras bendición, dice, y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo. Mire qué percepción de la importancia que tiene una bendición. Una bendición se suelta sobre tu vida para que tú te ensanches. ¿Cómo me ensancho? Prestando atención a lo que me dijeron cuando me bendijeron. Yo voy a decir, soltaron sobre mí una bendición, ahora yo voy a vivir dentro de este paréntesis de gloria. Y él tenía esa percepción. Él dice, si ensanchas mi territorio y tu mano está conmigo. Todos sabemos, mis hermanos, que la bendición no me la pueden soltar y luego yo apartarme de aquel que puede hacer efectiva la bendición. No, yo no me aparto de ese banco. Él es el que me gira. Entonces él le dice, y si tú estuvieras conmigo. La gente bendita que verá concretarse las bendiciones que Dios pronunció a través de sus padres, va a verlo porque está con el Señor, porque sabe y cree que es importante, que es esencial la presencia de Dios en su vida. Y lo último que dice, y si me libraras del mal, porque la gente inteligente no está completa. Necesitamos ser inteligentes y ser entendidos. El estudiar la palabra nos convierte en gente entendida si nosotros queremos. Este joven era entendido. Él sabía que existía el poder del bien, el poder de la bendición, y él lo solicitó, pero también sabía que existe el poder del mal, de tal manera que él se aseguró de que aquel que lo estaba guardando y ensanchando y bendiciendo también le iba a librar del poder del mal. Siempre está en acecho, pero si estamos con él, el poder del mal no triunfará y ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Porque el mismo capítulo que dice eso, antes de decirlo, dice: he aquí que yo hice el herrero que enciende las ascuas de fuego y que forja las armas. Toda arma forjada contra ti no prosperará. Es decir, aquí lo tengo con cadena cortita y llegará hasta donde a mí me dé la gana. Bendito el nombre de Jesús. Termino aquí, me encanta esto. Y le otorgó Dios lo que pidió. Preguntémonos, ¿quiere Dios bendecirnos? Sí. ¿Qué necesitamos nosotros para que la bendición se haga efectiva? Tener claro ese concepto. Esta noche quiero pedirle que se ponga de pie. Gracias por su atención en todo momento. Cierre sus ojos donde está. Me paro en este lugar con la autoridad de una mamá de 2 hijos, que cuando tenía como 23 años, yo en el ministerio, las mamás venían a mí y me decían: es que usted no sabe, porque yo no tenía hijos todavía, usted no sabe lo que es tener hombres. Me paro aquí con la autoridad de 2 hombres hechos y derechos, 2 hombres que son el agrado del Padre Celestial, 2 hombres a los que nunca le tuve que decir: levante las manos, papito, para que ore. No, simplemente me vieron y creyeron que así era. Nunca les dije: vaya, léase un salmo, jamás de la vida. Pero los 2 son predicadores. Nunca para ellos
caminar con Dios fue ser cristiano, una denominación. Fue un estilo de vida en casa. Dios siempre fue habitante de nuestro hogar y hoy habita en el hogar del que es casado también. Ellos vivieron palpando a Dios en la casa, sabiendo que los padres no les compraban las cosas, sino que los padres oraban porque había un proveedor. Ellos crecieron oyendo a sus padres decir: no, para eso que querés, pues nosotros no tenemos capacidad, pero Dios lo tiene todo. Veamos a ver qué pasa. Y pasaba. Cuando mi hijo de hoy 35 tenía 22 y estaba teniendo su primera hija, él me dijo: mamá, yo no puedo imaginarme en el mundo. No siento que en el mundo haya nada para mí. Mi vida toda está contenida en Dios y en su palabra. Y yo quiero lo que yo viví, reproducirlo en casa. Ellos crecieron viendo que Dios era real y que no necesitaban verlo. Ellos crecieron sabiendo que Dios siempre intervenía, sin pedirle demasiado, solo viviendo para Él. Reconsagra tu casa al Señor. En estos años que se anuncian cosas tan feas, reconsagra tu casa al Señor. Dile al Señor: Señor, mi casa sea el Gosén de este Egipto, donde aunque haya plaga de tinieblas, en casa haya luz, donde el agua no esté teñida en sangre, sino que sea saludable. Para poder, Señor, ser un elemento evangelístico, Señor, uno que puede proclamar las buenas nuevas, porque sale no del lugar del conflicto, sino del lugar donde Dios interviene. Determina en esta noche decirle: Señor, había solo una casa a la que a ti te gustaba ir. Yo quiero ofrecerte mi casa y ofrecerte mi vida de tal manera que tú puedas ir a reposar a mi casa. Que sea tu casa de cesteo, que llegues ahí solo porque quieres llegar. Señor, yo quiero alimentar a los míos todos los días con el maná del cielo. Queremos vivir en nuestra casa de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queremos nutrirnos de ella y queremos, Señor, abrevarnos en las aguas del río de tu Espíritu Santo maravilloso, que hará todo lo que nosotros no podremos hacer. Te damos gracias por convertirnos en madres, gracias por convertirnos en padres también. Gracias, Señor, por compartir con nosotros el desarrollo de estos proyectos divinos llamados hijos. Te engrandezco, Señor, Padre mío, mi querido y apreciado Abba, por darme esa oportunidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.